Recuerden que este documento fue el último que le habíamos quedado, ¿verdad? En la clase anterior. En este documento venían tres ejercicios. Les había dicho que el primero era muy parecido a la tarea que tienen que entregar este jueves, entonces no lo íbamos a resolver. Y los que sí debían resolver eran el 2 y el 3, que están relacionados al tema que vimos en la clase anterior, que era el del error en régimen permanente. Esta era la tarea moral y vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? Espero hayan intentado resolverlos. Y Manuel, ¿qué podríamos hacer en el ejercicio 2? Tal vez, si nos indicas, si lo puedes leer. Sí. Tiene una planta que le funciona transferencia por P2 de S, que es S más 5 sobre S por S más 6 por S más 7 por S más 8. La unidad de tiempo en el segundo, si se tiene un controlador proporcional TDS igual a KP, ¿cuál debe ser el valor de KP para que el error permanente quede? EPR1. Error permanente en servo control ante una entrada tipo rampa en la referencia. Eso significaba el 1, ¿verdad? El tipo de entrada sea del 10%. Entonces vamos a resolverlo. Recuerden, si alguien faltó o si algunas personas faltaron en la clase anterior, ahí está el video, ¿verdad? Para que lo revisen. Que también es importante que lo revisen para la tarea del jueves. ¿De acuerdo? Entonces, vean que nos dan la planta. Vamos a poner aquí la solución. Ejercicio 2. Entonces nos dan la planta PDS, que es S más 5 entre S por S más 6 por S más 7 y por S más 8. Vamos a ver si es así. Ajá. Nos dicen que se va a usar un controlador proporcional. O sea, nos dicen que CDS es igual a KP. Y precisamente queremos hallar el valor de KP. Para cumplir, se desea un EPR1, EPR, ser el uno más bonito, igual a un 10%. ¿De acuerdo? Nuevamente repito, error permanente en servocontrol ante una entrada de tipo rampa en la referencia. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer, María Paula? ¿Qué aplicamos? El teorema del valor final, ¿verdad? Que vimos en la clase anterior. Habíamos visto que el EPR1 sería igual al límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. Y este era el límite cuando S tiende a 0 de S por. Y habíamos dicho que el error en servocontrol era 1 entre 1 más CDS por PDS por RDS. Así se definía el error en servocontrol. ¿De acuerdo? Entonces, continuando aquí con los cálculos, esto sería igual al límite cuando S tiende a 0 de S por, hacemos la sustitución, 1 más CDS, que era un controlador proporcional, la planta que nos dan, S más 5, entre S por S más 6, por S más 7, por S más 8. Esta es la planta que nos dan. Y María Paula, ¿qué poníamos en la referencia? Ajá, muy bien. Delta R, ajá, entre S a la 2. Buenísimo. Delta R porque vamos a considerar una magnitud genérica de la rampa, ¿verdad? De la pendiente de la rampa. Buenísimo. Entonces, ya aquí podríamos revisar si podemos evaluar directamente. Vean que eh,
lo que podemos observar es que esta S. Ah, bueno, vamos a ver. Tal vez antes de calcular el límite, se recuerdan que habíamos sacado una serie de conclusiones. Vean que aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el tipo de planta? Sería tipo uno porque tiene un polo en el origen. El tipo de controlador sería cero porque es solo una ganancia, no hay polos en el origen. Y el tipo de sistema, recuerden que L es C por P. ¿Cuántos polos tendría en el origen? Uno, ¿verdad? Y el orden de la entrada en este caso es uno. Y como estamos en servo control, si el tipo de sistema era igual al orden de la entrada, ¿qué tipo de error íbamos a tener? Constante, ¿verdad? Era un error constante que es precisamente lo que nos piden diseñar. Un error constante del 10%. Un error que es diferente de cero. Entonces lo que sabemos es que definitivamente sí va a haber una ganancia KP que cumpla esta especificación. Sí, Pamela, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué solo hay? ¿En dónde? Porque es este. Este es un polo. Recuerden que para despejar los polos igualamos a cero, ¿verdad? Entonces aquí hay un polo en -6, otro en -7. Exactamente, en ese igual a cero. Ujú. Buenísimo. Entonces, con ese análisis, lo que vimos fue que realmente hay una solución única. Entonces, este S se cancela con uno de estos. ¿Y qué podemos hacer aquí? Aquí lo que podríamos hacer es, vean que si yo evalúo, me va a quedar en el numerador delta R, ¿de acuerdo? Y en el denominador yo tendría que multiplicar esta S por todos estos términos, ¿de acuerdo? Entonces, y podría ponerlo así, bueno, escribirlo así, igual al límite, cuando S tiende a cero de delta R. Y para poder evaluar, entonces multiplico esta S por todos los términos. Entonces me queda S más P por S más 5 entre S por S más 6 S más 7 S más 8. Y aquí sí puedo cancelar directamente esta S con esta S. Y ahí ya puedo evaluar el límite. Entonces vean que me va a quedar delta R en S igual a cero, esto vale cero, que me va a quedar delta R entre 5 kp sobre 6 por 7 por 8. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Al 10%. ¿Pero el 10% de qué? ¿De qué será ese 10%? Que nos dicen 10% del cambio en la referencia. Muy bien, entonces 0,1 por delta R. Y vean que ya ahí se nos van a cancelar entonces los delta R's, ¿verdad? Y entonces podemos despejar Kp. Entonces Kp, si lo paso al otro lado a multiplicar, entonces Kp sería 6 por 7 por 8. Pasa al otro lado, entre 5 por 0,1. ¿Y cuánto es esto aproximadamente? Alguien que me ayude ahí con el cálculo. Y si no, aquí, esquinita. ¿Cuánto te da? 672. 672, ¿verdad? Ah, muy, muy, muy fácil, muy fácil. Una pequeña librería. 6.
por 7 por 8 entre 0,5, ¿verdad? Era el denominador. Ujú. Ahí está. 6,7, obvio. Obvio. Esa es mi calculadora personal. Ujú. Este PDF está en el sitio virtual. Sí, ahí debería estar. En las semanas que hice 6, 7. Ajá. Ujú. ¿No le sale? Entonces, denme un segundo. Grabando. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? Semana 6, semana 7. Ajá, buenísimo. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejemplo 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con el 2? No, buenísimo. Tal vez le pido Celeste, ¿vos nos puedes ayudar a leer el 3? En control regulatorio, la D, ¿verdad? La D significaba control regulatorio y el 0 significaba entrada, escalón. O sea, el error permanente en control regulatorio cuando la perturbación es un escalón. Ajá, gracias, Celeste. Excelente. Entonces vean que es la misma planta, el ejercicio 2 y el mismo controlador. Lo que cambia es el error permanente que tenemos que diseñar, que ahora es para control regulatorio. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces para el ejercicio 2, ejercicio 03, perdón. Entonces teníamos la misma planta, es igual a S más 5 entre S por S más 6, S más 7, S más 8. Teníamos que el controlador era proporcional y que en este caso nos pedían diseñar el EPD 0 y del menos 10%. Entonces, si tenemos una planta que es tipo 1, un controlador tipo 0 y un orden de la entrada M igual a 0, ¿cómo esperaríamos que sea el error permanente? En control regulatorio, ¿qué comparábamos? El tipo de controlador con el orden de la entrada, ¿verdad? Y el tipo es, el controlador es 0 y el orden de la entrada es 0. Y como son iguales, esperaríamos que el error permanente sea constante. Muy bien, entonces con eso ya podemos saber que va a haber una solución única, un único valor de Kp que va a cumplir ese error permanente del menos 10%. Entonces, aplicamos nuevamente la definición del teorema del valor final. Entonces, el EP de 0 va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por EDS. Recuerden que en control regulatorio el error se definía distinto, se definía como menos PDS entre 1 más CDS por PDS por la perturbación de DS. Y entonces ahora lo que sigue es terminar de evaluar el límite. Si el límite, cuando S tiende a 0, DS por menos PDS, menos S más 5, entre S por S más 6, S más 7, S más 8, entre 1 más Kp por S más 5, em, 1 más Kp, que es el controlador, por la planta. S más 6, S más 7
S más 8. Y por la perturbación, ¿qué quedaría aquí en la perturbación? Que sería D de S. María Paula. Ajá, muy bien. Delta D entre S porque es una perturbación de tipo escalón. Y sabemos que esto tiene que ser igual al menos 10%. O sea, menos 0,1 por delta D al menos 10% del cambio en la perturbación. Muy bien. Entonces ya podemos ir resolviendo aquí. Vean que esta S se cancela con esta S. Podemos revisar si podemos evaluar el límite directamente. Y vean que aquí tenemos constante entre cero. Y aquí por otro lado tenemos constante entre cero, o sea, infinito sobre infinito. Entonces lo que hay que hacer es homogenizar antes de evaluar para que se cancelen ciertas cosas. Entonces esto quedaría el límite cuando s tiende a cero de menos s más 5 entre s por s más 6 por s más 7 por s más 8. Eso entre s por s más 6 por s más 7 por s más 8 entre, bueno, aquí me faltó, más kp por s más 5 entre s por s más 6 s más 7 s más 8. Y entonces vean que aquí podemos cancelar este denominador con este denominador. Aquí me queda por delta D igual a menos 0,1 delta D. Y ahora sí podemos evaluar. Esto sería igual a, vean que aquí evaluando en s igual a 0 me queda menos 5. Y en el denominador todo esto se hace 0 porque multiplica por 0. Y aquí me queda Kp por S más 5. O sea, me queda 5 Kp. 5 Kp por delta D es igual a menos 0,1 delta D. Entonces cancelamos el delta D con el delta D. Y entonces nos queda que Kp es igual, este lo paso a multiplicar, es igual a menos 5 entre 5 por menos 0,1. Y esto nos da Kp igual a 10. ¿Cómo lo vieron? Chris, ¿todo bien? Guillermo, ¿estamos bien? Buenísimo. Excelente. Entonces, esos eran un par de ejercicios adicionales, vamos, para que quede más claro este tema y seguramente lo van a afinar con el desarrollo de la tarea. Sí, claro. Mucho gusto. Ahí está completo. Con mucho gusto.
Excelente. Entonces ahorita vamos a continuar con el tema nuevo que se encuentra en semana 8, que yo sé que hace rato lo estaban esperando, ¿verdad? Con ansias, que es el tema de el diseño propio de los controladores. Vean que anteriormente, qué cosas, así haciendo un resumen de lo que hemos visto, hemos hablado de PDS, que PDS es el conjunto actuador planta sensor. Hemos hablado sobre métodos para identificar un buen modelo de PDS, unos métodos a lazo abierto desde señales y sistemas 2. Aquí en el curso introducimos nuevos métodos de lazo cerrado, como el método del relé, que es uno que se utiliza en la actualidad, por ejemplo. ¿Qué hicimos luego? Luego trabajamos mucho con el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado, ¿verdad? Como este. ¿Por qué? Porque suponíamos que conocíamos CDS. En todo lo que hemos hecho anteriormente, suponemos que conocemos el algoritmo de control, ¿verdad? Aquí, recordando, teníamos la perturbación que entraba al sistema y aquí teníamos el conjunto actuador planta sensor, que ya ustedes saben modelar muy bien. Y aquí teníamos la salida. Y esa salida se devolvía o se realimentaba hacia la entrada. Entonces, con este diagrama de bloques, también nosotros estudiamos cómo cuantificar que también se comporta la salida cuando cambia la referencia en servocontrol o cuando hay perturbaciones. Y eso a través de una serie de indicadores como tiempos de asentamiento, sobrepaso máximo, error permanente. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes sabrían analizar todo el sistema, pero ¿cuál es el detalle que hace falta? Entender cómo trabaja este amigo, ¿verdad? CDS, que es el algoritmo de control. Yo sé que ya ustedes saben que el algoritmo de control opera sobre el error y que cuando se aplica ese algoritmo de control se genera la señal de control. Entonces nos vamos a centrar mucho en cómo el algoritmo de control procesa el error para generar UDS, una señal muy importante que es la señal que va aplicada directamente al actuador del sistema. ¿Verdad? UDS es la señal que va al actuador. ¿De acuerdo? Entonces, en mediación virtual está esta presentación y también hay otra actividad, pero puesta de una forma distinta. Ahorita se las muestro para que la revisen por ahí. Entonces, como les decía, ya estudiamos muy bien el diagrama de bloques. Ahora nos vamos a centrar en caracterizar quién puede ser CDS. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena recordar qué hace el controlador. ¿De acuerdo? El controlador va a ser un dispositivo, ya pensando en una cajita, ¿verdad? En un sistema como un todo, el controlador va a ser un dispositivo que va a operar de forma automática. Obviamente siempre hay una puesta en marcha antes de que pase la operación automática. Y esa operación automática va a permitir que la variable controlada alcance un cierto valor deseado. ¿De acuerdo? Siempre va a haber un valor deseado que seguir. Y lo que vamos a desear es que el error sea cero. Ahora, este controlador es típico de sistemas realimentados y como es típico de sistemas realimentados, él basa sus cálculos en el error del sistema. Y para calcular el error del sistema, ¿qué necesita él? Que se mida el valor real de la variable de interés. ¿Verdad? Era una de las características del sistema realimentado de lazo cerrado, poder medir esa variable controlada. Entonces, nosotros nos vamos a centrar mucho en esta semana en estudiar el algoritmo de control, también conocido como los modos de control. ¿De acuerdo? Entonces, esta presentación está un poco enfocada en controladores industriales, pero estos conceptos como tal, uno los podría aplicar si uno
Como controlador, supone que tiene un microcontrolador, digamos una Raspberry Pi, un STM32, una FPGA, un Arduino, ¿verdad? Esto mismo podría aplicarlo a esos otros tipos de microcontroladores. Entonces, típicamente, el controlador industrial tiene un medio para establecer el valor deseado. Entonces, tal vez aquí les muestro la otra actividad que tenemos en mediación virtual para comentarles un poquito de esto. Entonces, en mediación virtual, esta es la semana 7. Ajá, aquí. Aquí está la semana 8, ¿verdad? Que ya está habilitada. No quiero editarla. A ver si ya entra. Ay, está cargando el internet. Necesito. Está. Entonces, en semana 8, además de la presentación, tienen esta actividad que se llama, está aquí para que la revisen, algoritmos de control, lección interactiva. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se meten ahí, ¿verdad? Vean que aquí a la derecha hay como un menú para ir avanzando sobre las diferentes secciones y aquí viene como toda la teoría. ¿De acuerdo? Entonces vean que empezando habla del controlador, lo que hemos conversado ahorita al inicio. Y esto lo pongo nada más para mostrarles aquí, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de un controlador industrial, en este caso desarrollado por el fabricante ABB. Entonces, la presentación, vean que decía, típicamente hay un medio, ¿verdad? Hay un medio para establecer el valor deseado. ¿Cuál es ese medio? Algo muy intuitivo. Ese medio simplemente podría ser un botón, ¿verdad? Entonces, apretando estos botoncitos, ¿verdad? De cierta forma, según el manual, usted podría ajustar el valor deseado. ¿Cuál sería aquí el valor deseado? ¿Cuál numerito? Mm, creo que no, pero yo les había mencionado una simbología que se usa a nivel industrial, ¿verdad? Esto es mucho. El SP, ¿verdad? El set point, el valor deseado a nivel industrial, y es posible que ustedes encuentren este tipo de controladores, ustedes lo verían como SP, que en este caso es de 10. Vean que aquí parece que lo que se está controlando son presiones en el sistema. Entonces dice que el valor deseado es de 10. Entonces, ¿cómo ajustaríamos el valor deseado? Pues usando estos botoncitos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la presentación dice, bueno, todos los controladores tienen un medio para establecer esa referencia. Si estamos con un Arduino, por ejemplo, un microcontrolador, ¿cómo podríamos ajustar ese valor deseado? No sé si recuerdan en Señales y Sistemas 2, el proyecto de controlar el circuito RC. No sé si todavía lo harían el año pasado, pero típicamente había un potenciómetro y con ese potenciómetro usted cambiaba la referencia o el valor de la tensión al cual usted deseaba que se cargara el capacitor, ¿verdad? Entonces uno podría tener un potenciómetro, por ejemplo, para setear ese valor deseado en algún tipo de microcontrolador. Entonces, ¿qué más tiene un controlador? Tiene un comparador para el cálculo del error, ¿verdad? Esto se hace internamente dentro del controlador. Vean que en un microcontrolador sería muy sencillo, porque en un microcontrolador, uno lo que tendría que programar es simplemente esta ecuación. El error E de K sería R de K menos Y de K, ¿verdad? En un microcontrolador uno lo hace diferente, muy fácil, ¿verdad? Ya habría que ver cómo podría estar implementado dentro de esta cajita. ¿Qué más tenemos? Tenemos el selector de operación manual o automática. Entonces vean que en un microcontrolador esto fácilmente uno lo podría hacer, por ejemplo, metiendo un switch de dos posiciones, ¿verdad? Si está en la posición A, el controlador está en modo manual. Si está en la posición B, el controlador está en modo automático.
Entonces, seguramente aquí en este controlador, usando este menú, bueno, usando algún menú y estos botones, uno puede seleccionar ese modo de operación. ¿Alguien recuerda qué era el modo de operación manual? Emanuel, modo de operación manual. Como cuando íbamos las válvulas que habían una que controlaba el sistema y manuales era que la controlaba la persona. Moría. Ajá, pero ¿qué significa? Bueno, más o menos va por ahí, pero ¿qué significaría en términos del controlador? Valor, o sea, que yo corrija el error manualmente. Ajá, ajá. Y si usted corrige, recuerden que usted tiene el controlador y el controlador genera el valor de U, la señal de control U. Entonces, que opere manualmente significa que uno como usuario define cuál es el valor de U. ¿Verdad? Uno va variando U a ojo, a vista, ¿verdad? Hasta que el error sea cero o hasta que el sistema esté en una cierta condición deseada o en un cierto punto de operación. Por ejemplo, ¿para qué haría esto uno? Si ustedes eh, quieren controlar el nivel de un tanque y ustedes quieren que la mayor parte del tiempo ese tanque pase en un 50%, ustedes pueden ir, por ejemplo, si esta señal de control va a una bomba, ustedes pueden ir definiendo el valor de esa señal de control hasta que el nivel del tanque esté en un 50% para hacerlo rápidamente, digamos, esa puesta inicial del sistema de control. Entonces, para eso sirve U, típicamente, para llevar al sistema a condiciones iniciales deseadas. Para eso sirve tener el modo de operación manual. ¿Qué es el modo de operación automático? Es cuando ya el algoritmo de control, con base en las operaciones matemáticas que tiene internamente, es el que se encarga de calcular qué es lo que queremos, ¿verdad? Que la mayor parte del tiempo el algoritmo de control se encargue de calcular U y de corregir el error del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Otro tema importante es la acción del controlador, que esta acción del controlador simplemente es una ganancia que puede ser más uno o que puede ser menos uno. Ya en un momento voy a profundizar en este tema, en el tema de la acción de control, con unos ejemplos. ¿De acuerdo? Vean que a nivel de programación, de multiplicar por uno menos uno, sencillísimo, en un microcontrolador, ¿verdad? El medio para establecer el valor de sus parámetros. Entonces, nuevamente, ahí hace referencia a que, aquí, con estos botones, uno se mete a un menú y se te da los parámetros, pero podríamos tener por ejemplo, pensando en un microcontrolador, un ESP32, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Que se puede comunicar inalámbricamente por Wi-Fi o por Bluetooth y que usted usando esos protocolos de comunicación, usted remotamente le envíe los parámetros del controlador, ¿verdad? A eso nos referimos con setear esos parámetros. Podría ser de forma inalámbrica, podría ser que algún controlador tenga un cablecito de red y que entonces uno utilizando un protocolo de comunicación, se me fue el nombre, por ejemplo, el TCP/IP, uno le setee los parámetros al controlador, ¿verdad? Podrían haber diferentes protocolos de comunicación para hacer esa tarea. Indicadores, ¿verdad? Tal vez en los microcontroladores típicamente no traen tantos indicadores. Hay algunos microcontroladores que traen alguna pantallita donde uno puede ver como el valor de las variables. Pero vean que en este ejemplo que está aquí en la actividad interactiva, vean qué bonita esta pantallita. Entonces, ¿qué puede ver uno aquí? Esto es lo que se llamaría un controlador indicador de presión. Y se llama indicador porque usted puede observar el valor de las variables. ¿Qué variables? ¿Cuál era la primera? PV, que era la señal realimentada, ¿verdad? La variable, bueno, propiamente hace referencia a la variable controlada, que en este caso es presión. SP, que es la referencia, y este dice eh, OP. Bueno, aquí sí me cambiaron un poco la nomenclatura, ¿verdad? Pero yo supongo que este hace referencia a la señal de control. Está amarillo. Que típicamente la que viene es CO,
que es controller output, ¿verdad? Pero aquí viene OP. Buenísimo. Entonces, avanzando un poquito más, dice aquí características especiales según fabricante y aplicación. Entonces, de ahí uno tiene que pensar siempre dónde voy a tener ese sistema de control. Por ejemplo, alguien quiere controlar, no sé, por ejemplo, la temperatura dentro de una compostera, esas composteras que uno les da vuelta, ¿verdad? Y revuelve todos los elementos orgánicos que hay dentro. Si alguien quiere controlar, por ejemplo, la temperatura, seguramente de usará un microcontrolador y ese microcontrolador tiene que estar dentro de un case y ese case tiene que soportar ciertos valores de temperatura, cierta humedad, con el fin de evitar la corrosión, ¿verdad? Ese tipo de cosas. En ese tipo de cosas uno tiene que pensar muy bien cuando va a instalar un sistema de control, ¿verdad? No solamente es salud, se trata de diseñar el algoritmo de control, sino pensar en cómo hacer que el sistema soporte las condiciones ambientales para que sea duradero en el tiempo. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, aquí vamos viendo las dos cosas, la presentación interactiva. Entonces, bueno, aquí habla mucho de los protocolos de comunicación, ¿verdad? Que mencioné, está el Modbus, Ethernet, Wi-Fi, hay muchísimos, CAN bus. Hay muchísimos protocolos ahí de comunicación. Y vean que de aquí, ya en la lección interactiva, pasamos un poco de, ay, ¿qué se hizo el índice? Se me perdió. Eh, No era la otra. es que vean, aquí está. No es muy intuitivo, pero vean aquí la flechita. Si abro la flechita, vean que ya paso aquí a la acción de control. ¿De acuerdo? Entonces, la acción de control la vamos a ver con la presentación. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, vamos avanzando por aquí. Como les dije, entonces típicamente tenemos un comparador que calcula la diferencia entre la referencia. Podríamos requerir un bloquecito adicional para garantizar que R y Y estén en las mismas unidades, ¿verdad? No puedo restar centímetros contra metros o milímetros contra centímetros, ¿verdad? Todo tiene que estar como en la misma escala para que el error físicamente tenga sentido. Aquí estaría el algoritmo de control y aquí se puso un sistema de transmisión porque podría pasar, por ejemplo, que el controlador sea eléctrico, o sea, que el controlador genere una señal de tensión aquí, pero podría ser que el actuador sea neumático. Y recuerden que cuando digo neumático significa que él recibe señales de aire a una cierta presión. Entonces, si el controlador genera algo eléctrico y el actuador recibe algo neumático, uno suele utilizar un dispositivo que convierte una señal eléctrica, de algo eléctrico, a algo neumático. Eso sería lo que aquí se llama el sistema de transmisión, sistema de acondicionamiento de las señales. Buenísimo. Ajá. Entonces, como aquí dice, típicamente, o de ahora en adelante, muchas veces yo cuando diga controlador, seguramente estoy hablando del algoritmo de control que está dentro de este bloquecito. Yo voy a particularmente tratar de decir algoritmo de control para referirme a este bloquecito porque recuerden que el controlador sería todo esto, ¿verdad? Entonces, para ser como más explícito y que quede más claro, voy a tratar de siempre referirme a esto como algoritmo de control o modos de control, ¿de acuerdo? Y como aquí dice, uno de los controladores más usados que vamos a estudiar más adelante es el PID. P que significa proporcional, I integral y D derivativo. Entonces, para que vean que lo que vieron en cálculo 1 de integrales y derivadas tiene muchísimas aplicaciones. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, entrando aquí en la ecuación del controlador, recuerden que el controlador lo que va a hacer, o el algoritmo de control, perdón, CDS, lo que va a hacer es generar la señal de control U. ¿Y qué va a hacer esa señal de control U? Simplemente va a ser el algoritmo de control CS por la función del error. ¿De acuerdo? Ahora, hay ocasiones, y en muchas ocasiones, uno necesita definir este bloque adicional.
Ese bloque adicional se llama la acción de control, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se ocupa la acción de control? Vean que la acción básicamente es un más menos uno. La gran pregunta sería, ¿por qué escoger más uno o por qué escoger menos uno? Entonces, vean que por aquí no está dibujado, pero por aquí lo que sigue es la planta, conjunto actuador planta sensor. Y vean que la salida de la planta, YDS, la que tendríamos por aquí, es lo que se realimenta. ¿De acuerdo? Ahora, como este es un sistema de control realimentado, ocupamos el cálculo del error. Y todos sabemos que el error es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que estoy midiendo. Entonces, ¿qué pasa si por X motivo este menos se convierte en un más? ¿Qué creen que pasa? Si ese menos se convierte en un más. No, ya no tendríamos aquí el error. Tendríamos algo que es R más Y. Y R más Y no, físicamente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, precisamente la acción lo que nos permite es garantizar que aquí siempre haya un menos. Eso es lo que nos permite garantizar. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes de que los procesos PDS tienen una ganancia y que la ganancia puede ser positiva o negativa. ¿Qué significaba ganancia positiva? Que si yo le aplico un cambio escalón positivo, ¿cómo se comporta la salida? La salida también crecería, ¿verdad? Eso significa ganancia positiva. ¿Qué significaba? Que la entrada y la salida iban en la misma dirección. Eso significa ganancia positiva. Pero uno podría tener una ganancia negativa. Por ejemplo, si yo aplico esta entrada U y la salida de mi sistema va en la dirección contraria, eso es ganancia negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo que P tiene ganancia positiva, o sea, P tiene ganancia más uno, si yo quiero tener aquí un menos, ¿qué signo tiene que tener la acción? Si yo quiero tener aquí este menos para calcular el error y sé que mi proceso tiene ganancia más uno, ¿cuánto tiene que ser la acción? Tiene que ser más uno, porque si yo escojo más uno, más, lo multiplico por más, aquí queda más y este menos se mantiene, no cambia de signo. Pero ¿qué pasa si mi planta tiene ganancia negativa? Si mi planta tiene ganancia negativa, ese negativo vendría y cambiaría este signo. Entonces, para contrarrestar este signo negativo de la planta, yo ocupo meterle un negativo a la acción para que menos uno por menos uno, ahí se cancela, ¿verdad? Queda más uno y entonces se mantiene este signo negativo. O sea, vean qué fácil se escoge la acción. Si su proceso tiene ganancia positiva, escoja una acción más uno. Si su proceso tiene ganancia negativa, escoja una acción menos uno. O dicho de otro modo, se podría decir que el producto de la acción por el signo de la ganancia siempre tiene que ser positivo. Más uno por más uno da positivo. Menos uno por menos uno da positivo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Buenísimo. Voy a correr esto. Sí estoy grabando, sí. Ujú. Excelente. Entonces, ya como nomenclatura o estándar, cuando uno escoge una acción inversa más uno, se conoce como, perdón, cuando uno escoge una acción con signo más uno, se conoce como acción inversa. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver de dónde viene el nombre. Y cuando uno escoge una acción menos uno, se llama acción directa, que es cuando la ganancia de la planta es negativa. Y acción más uno, inversa, es cuando la ganancia de la planta es positiva. ¿De acuerdo?
Entonces, para escoger la acción, siempre hay que entender muy bien cómo funcionan los actuadores. ¿Se recuerdan esta nomenclatura? Cuando la puntita de la flecha iba hacia arriba, era un actuador o una válvula normalmente abierta, que significaba que la válvula en condiciones normales estaba abierta y que cuando usted aumentaba la señal de control, perdón, se iba a ir cerrando poco a poco. Y el de abajito, cuando la punta de la flecha iba hacia abajo, indicaba que la válvula era normalmente cerrada. Lo que significa es que si no tiene ninguna señal de control, ella está cerrada y que cuando usted va aumentando la señal de control, ella se va abriendo. Entonces, eso es importante recordarlo. Como aquí dice siempre, el producto de la acción más o menos 1 por la ganancia siempre tiene que dar un número positivo, como mencioné hace un rato. Si escogemos mal la acción, el algoritmo de control EDS va a trabajar sobre la señal R más Y, que no tiene sentido físico, y por lo tanto el sistema se va a volver inestable. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante escoger la acción de control adecuadamente. Entonces, para ello, vamos a revisar estos ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este primer ejemplo. Entonces, ¿qué observamos acá? Vean qué bonito ejemplo. Lo que tenemos es un intercambiador de calor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí uno podría suponer que va a entrar un líquido frío y entonces uno quiere aumentar la temperatura de ese líquido frío a un cierto valor deseado. Entonces, vean que aquí entra un líquido frío, aquí tenemos el intercambiador de calor y aquí sale el líquido caliente a la temperatura que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues aquí dentro del intercambiador podríamos pensar que esto es una serpentina. Recuerden que una serpentina podríamos verlo como un ducto metálico que permite la transferencia de calor o la transferencia de energía entre las partículas que van dentro de ese conducto y lo que hay externamente a ese conducto. Entonces, una serpentina permite la transferencia de calor, pero no permite que las sustancias se combinen, ¿verdad? Esto va a ir a una cierta temperatura y seguramente aquí sale con una temperatura más baja, ¿de acuerdo? Y nunca lo que va dentro de la tubería roja se mezcla con lo que entra aquí, ¿verdad? Al intercambiador. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Vean que aquí tenemos una válvula que es normalmente cerrada por la punta de la flecha que va hacia abajo. Aquí entra un fluido calefactor, ¿de acuerdo? Vean que aquí hay una válvula de temperatura, es la nomenclatura, ¿verdad? La V de válvula, ¿verdad? Y T de temperatura. Vean que aquí está el controlador indicador de temperatura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el controlador indicador de la temperatura le dice a esta válvula cuánto tiene que abrirse o cerrarse para que entre más o menos fluido calefactor y así lograr que la temperatura del líquido que sale del intercambiador aumente o disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué acción de control escogemos para este controlador? Entonces, hace un rato yo les dije que podíamos revisar la ganancia de la planta. Hay dos métodos. Uno es revisando la ganancia. Entonces voy a escribirlo por aquí. El primero es con el signo de la ganancia. Entonces, ¿qué hacemos para conocer el signo de la ganancia del sistema? Entonces, lo que hacemos es buscar cuál es la entrada al sistema. La entrada al sistema sería la señal que envía el controlador. Entonces, yo podría suponer que el controlador genera una señal U de esta forma. Entonces, si el controlador genera una señal escalón positiva, ¿qué pasa con esta válvula? ¿Qué pasaría si esta señal es
un escalón positivo, la señal de control. ¿Qué pasa con la válvula? ¿Qué pasaría? Guillero, ¿qué pasaría? Se abre. Muy bien, la válvula se abre más. Y si se abre más, ¿qué pasa con el fluido calefactor? Si abro más la válvula, fluye más, ¿verdad? Y si el fluido calefactor es mayor, ¿qué pasa con la temperatura aquí? La temperatura de salida es la de este líquido, ¿verdad? ¿Qué pasa con la temperatura? Va a aumentar. Entonces, cuando yo aplico una entrada así, la salida, la temperatura va a subir. ¿Qué signo tiene la ganancia? Si la entrada aumentó y la salida aumentó, la ganancia es de signo positivo. Y entonces, ¿qué tipo de acción tendríamos? Más uno, que es la acción que se conoce como inversa. Esta es una forma, de acuerdo, de analizar y determinar cómo escoger la ganancia, la acción, perdón. Sí, ajá, porque mira que la entrada crece y la salida también crece. Como van en la misma dirección, o sea que ambas crecen, entonces es de signo positivo. Si vean que aquí yo pude haberlo hecho al revés, si yo hubiera escogido que la entrada U decrece, ¿qué pasa con la válvula? Se cierra. Si se cierra, disminuye el fluido calefactor. Y si disminuye el fluido calefactor, ¿qué pasa con la temperatura dentro del intercambiador? Baja. Pues vean que si lo hubiera hecho al revés, el análisis es consistente porque la entrada baja y la salida también baja. Y como ambas van en la misma dirección, la ganancia también es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de hacer el análisis. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma a veces se enreda un poquito más, pero se puede hacer de cualquiera de los dos métodos. La otra forma es suponer que la variable de interés está fuera del valor deseado. Por ejemplo, suponer que la señal realimentada está por encima del valor deseado. O sea, si yo estoy controlando la temperatura, voy a suponer que la temperatura que tengo actualmente es mucho más alta. ¿De acuerdo? Entonces uno se preguntaría, ¿qué hago con U? ¿Qué hago con U? Con la señal de control U para corregir ese error. ¿Qué haríamos, Jonathan? Suponemos que la temperatura está por encima de lo que yo quiero. ¿Qué tendría que hacer con el flujo calefactor? Está arriba la temperatura. De lo que yo quiero. Ajá. Entonces hay que bajarle al flujo. Ajá. Y para bajar el flujo, ¿qué hago con la válvula? Entonces, Ajá. Hay que cerrar la válvula. Tendría que disminuir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que bajarlo. Y noten que aquí ya como puse las flechas, vean que lo expliqué diferente, ¿verdad? No es este mismo análisis, lo expliqué distinto. Vean que aquí como la flecha va hacia arriba, porque la salida estaba por encima del valor que yo quería, y para corregir eso ocupo bajar la señal de control, como van en dirección contraria, de ahí sale el nombre, acción inversa, ¿verdad? El nombre de la acción sale justo de este segundo análisis, que como la salida está por encima de lo que yo quiero, para corregir ese error, ocupo bajar la señal de control. Entonces, aquí también llegamos a la conclusión de que se ocupa una acción inversa. ¿De acuerdo? Pero vean que es otro mecanismo para analizar o calcular la acción. Como van en dirección contraria, entonces es una acción inversa. Si quisiéramos una acción directa, tendrían que ir en la misma dirección la Y y la U.
¿De acuerdo? ¿Cómo estamos hasta acá? Son dos métodos diferentes, ¿verdad? En el segundo método, repito, hay que suponer que se generó un error. Ya para terminar, hagamos este otro, bueno, para salir al receso, perdón, no terminar la clase, salir al receso, hagamos este último ejemplo, para que les quede claro. Entonces, apliquemos la primera forma. Entonces, vean que en este caso, ay, bueno, este era el mismo ejemplo, perdón, es este. Vean que en este caso, lo que tenemos es un sistema hidráulico. Tenemos una válvula normalmente cerrada, un controlador indicador de nivel que trabaja con señales neumáticas, por eso viene la doble línea. Tengo el nivel del tanque y aquí tengo un controlador indicador de nivel. Entonces, queremos también determinar la acción. Vamos a aplicar los dos mecanismos. Voy a borrar aquí nada más. Si aplicamos el primer método, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, aplicar un cambio escalón positivo en la entrada. Vean que la entrada sería aquí. Si yo aplico un cambio escalón positivo en la señal de control, ¿qué pasa con esta válvula? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Se abre. Y si se abre, ¿qué pasa con el fluido que va por aquí? Aumenta, ¿verdad? Y si yo aumento este caudal, ¿qué pasa con el nivel del tanque? Baja, ¿verdad? Disminuye. Entonces significa que si usted aplica un cambio de escalón positivo en la señal de control, el nivel del tanque baja. ¿Cuál es el signo de la ganancia? -1, porque si la entrada crece, la salida disminuye. Y si el signo de la ganancia es -1, significa que la acción es, según el estándar, es directa. ¿De acuerdo? Entonces, en la acción directa es donde se ocupa el menos uno en el. La ganancia. El -1 en la ganancia. Y también la acción directa se define como -1. O sea, si la ganancia de la planta da negativa, ¿verdad? Entonces se ocupa que la acción directa sea -1 para que el menos de la acción, de la ganancia, perdón, por el menos de la acción, esto dé +1, el producto. Entonces, digamos, el bloque que tiene el más menos sería menos uno. Exactamente. Ajá. Ese es aplicando el análisis con el primer método, que es como el que yo les recomiendo porque creo que es el más fácil, ¿verdad? El método lo que busca es hallar el signo de la ganancia. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Celeste? ¿Estamos bien con eso? Sí. ¿Y cuál es el otro método? El segundo método, recuerden que es suponer, por ejemplo, voy a suponer que el nivel del tanque está por debajo de lo que quiero. Ponerlo por aquí, por debajo de lo que quiero. O por arriba de lo que quiero. Cualquiera de los dos vale. Por debajo del valor deseado. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hago con U? ¿Qué, ¿Qué hago con U para corregir el error? ¿Qué podríamos hacer? Si el nivel del tanque está por debajo de lo que quiero, ¿qué podríamos hacer, María Paula? Ajá. Está por debajo de lo que quiero. Hay que cerrar esto, ¿verdad? Bueno, la planilla de control U. eh, Tiene que bajar, ¿verdad? Tiene que disminuir. Y si yo disminuyo la señal, entonces se cierra más la válvula y el nivel de tanque empieza a aumentar para corregir el error. Entonces, ¿qué hago con U? Tengo que bajarla. Y vean que
la flechita de la señal realimentada y de la U van en la misma dirección. Por eso es que de aquí sale el nombre de acción directa, porque van en la misma dirección. Entonces, acción directa. Como les digo, son dos mecanismos y para efectos del examen cualquiera de los dos funciona. Particularmente, yo creo que les es más sencillo hacer el análisis de la ganancia, ¿verdad? Que es simplemente aplicar un cambio de escalón positivo en la señal de control y ver qué pasa con la salida, ¿verdad? Casi siempre comprenden mejor el primer análisis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Buenísimo, entonces vamos a tomar el receso y volvemos a las 10:21. ¿De acuerdo? Buenísimo, entonces ya una vez entendida la acción de control, vamos a continuar con los algoritmos de control. El primero que podríamos ver es el proporcional, que ya ustedes lo conocen porque es una ganancia, simplemente. Este es el algoritmo de control, como se observa aquí una ganancia. Pero antes de ese, les recomiendo ver la lección interactiva. Voy a ir otra vez aquí a la lección interactiva porque si ustedes observan, antes del controlador proporcional está otro modo de control muy importante, que es como el primero que se inventaron y que funciona muy bien, que es el algoritmo de control on-off y con histéresis. Entonces ya uno podría pensar que esto es más o menos como un relé, ¿verdad? Apagar o encender algo. Entonces voy a ir aquí, el algoritmo de control on-off, y voy a ponerlo por acá, en la secadora ¿de qué? De ropa. Mm, puede ser que sí. Puede ser en sistemas de control de temperatura se suele usar mucho. Entonces, vean que aquí básicamente dice que funciona como un relé, ¿verdad? Funciona como un relé. ¿Y cuál es la idea? Vean que en el eje X tenemos el error. Entonces, si el error es positivo, ¿verdad? Si el error es positivo, dice aquí, encienda algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em, pensando en un sistema hidráulico con una bomba. Entonces, digamos que, recuerden que el error, perdón, es R de T menos Y de T. Si estamos en un sistema hidráulico donde queremos llenar el nivel del tanque con base en una bomba como actuador, entonces vean que si el error es positivo, significa que la referencia es más grande que la señal realimentada. Si la referencia es más grande, significa que yo tengo que aumentar seguramente el nivel del tanque, ¿verdad? Para que la señal alimentada alcance el valor deseado. O sea, seguramente lo que tengo que hacer es encender la bomba, ¿de acuerdo? Encender bomba, si el error es positivo. Pero si el error es negativo, significa que la salida, el nivel del tanque está más alto de lo que yo quiero. Entonces seguramente quiero apagar la bomba, ¿de acuerdo? ¿Qué sería este estado? Este estado sería apagar bomba. Entonces, ¿cuál es el problema con este método? El problema es si hay mucho ruido, porque quizás mi sistema funciona bien, pero si hay mucho ruido, el relé va a estar conmutando entre alto y bajo, solo por el ruido que tiene el sistema, que todos los sistemas tienen ruido. Entonces, va a tener este problema. Entonces, para mitigar ese problema, uno lo que hace, voy a bajar un poquito por acá, es meter la histéresis. ¿De acuerdo? Que habíamos mencionado este ancho del rectángulo o de la curva de histéresis es la que me permite filtrar el ruido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si, por ejemplo, en este caso de la bomba, si la bomba está encendida porque el error es positivo, estoy de este lado, la bomba no se va a apagar hasta que el nivel del tanque baje por debajo de cierto umbral y el error se vuelva negativo. ¿De acuerdo? Eso va a evitar que la bomba se esté apagando o encendiendo constantemente por el tema del ruido. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ahorrar un poquito aquí.
los dibujos. Vean que aquí, por ejemplo, vienen algunos ejemplitos. Viene el ejemplo del control de temperatura en una habitación, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de un sistema on-off. Y vean, aquí viene el dibujito bonito. Entonces, ¿qué dice? Bueno, inicialmente, ¿verdad? Se quiere que la temperatura esté en este valor, pero la temperatura está más baja, o sea, está un poco más frío de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se activa el calentador. Pensemos que tal vez están en invierno. Entonces, como la temperatura aquí, que es la señal azul, está por debajo de la referencia o del set point, ¿qué se hace? Se enciende el calentador, pero vean que después de que la temperatura sube por encima de lo que yo quiero, ¿qué habría que hacer? Yey, se está calentando mucho el ambiente, más de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago con el calentador? Lo apago, ¿verdad? Lo apago. Pero vean que si yo lo apago, entonces la temperatura empieza a bajar hasta que baja por debajo, perdón, del valor deseado. Y si baja por debajo de la referencia, significa que ya la habitación se está poniendo más fría. ¿Y qué hago con el calentador? Entonces lo activo. Y nuevamente, cuando lo activo, el cuarto se empieza a calentar, va subiendo la temperatura hasta que la temperatura se pasa por encima de la referencia. Y en ese momento, entonces apago el calentador. ¿De acuerdo? ¿Vean qué bonito? Entonces, ese es un sistema de control muy sencillo, encendido o apagado, ¿verdad, María Paula? Muy sencillo. Ujú. Buenísimo. Aquí, este era el ejemplo del control de temperatura en una habitación. Aquí viene el ejemplo de un sistema de control de nivel. Caso del control del nivel de un tanque con agua usando una bomba, que fue el ejemplo que yo mencioné al inicio. Entonces, vean que en este caso, em, ¿qué se observa aquí? Vean que esta es la señal de control que llega a la bomba, pero ¿qué significan esos parchones azules? ¿Qué creen que significa? Ah, que está subiendo y bajando, ¿verdad? Subiendo y bajando rápidamente. Entonces, imagínense en la bomba, apagarla y encenderla así de golpe, constantemente. Es probable que esa bomba se queme rápidamente, ¿de acuerdo? Por estarla encendiendo y apagando de esa forma. Entonces, ¿qué haría uno? Lo ideal sería poner la histéresis, ¿verdad? Al algoritmo de control on-off. Vamos a ver si aquí viene. Ujú. Bueno, vean que aquí se puso un relé sin histéresis como algoritmo de control on-off. Este sería el controlador. Y aquí sí se le puso el bloquecito de histéresis, ¿verdad? El dibujo del relé con histéresis. Entonces vean la diferencia. Ya la señal de control no está conmutando con tanta frecuencia. Y si no conmuta con tanta frecuencia, significa que no estamos apagando y encendiendo la bomba tan frecuente. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer para disminuir aún más la frecuencia con que se enciende o apaga la bomba? ¿Qué podríamos hacer para hacer que estos pulsos estén como más espaciados? Ajá, aumentar la histéresis del veleo, o sea, este rectangulito, ¿verdad? Este ancho, hacerlo más grande para que él conmute con menos frecuencia y hacer que la bomba tenga una vida más duradera, ¿verdad? Por eso, cuando uno tiene un esquema de control on-off, si uno ve la señal realimentada, lo típico es que se generen como estos triangulitos alrededor de la referencia. ¿De acuerdo? Ahora, si yo aumento el espaciado de estos pulsos para que la bomba no se encienda y apague con tanta frecuencia, entonces aquí también estos triángulos se van a espaciar un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas tiene este algoritmo de control? Es muy sencillo. Vean que identificamos algún modelo de la dinámica, del nivel del tanque o de cómo variaba la temperatura en el cuarto. No, ¿verdad? No ocupábamos un modelo.
Entonces, funciona bastante bien, pero para un sistema de control de temperatura en una habitación, a una aplicación que no requiere un valor exacto de la temperatura. ¿Qué desventajas tiene? No funciona bien si ustedes quieren, por ejemplo, controlar el movimiento de un brazo robótico, la articulación, por ejemplo. Para ahí funcionaría fatal, ¿verdad? Sería muy peligroso. Inclusive, dice que el desempeño va a ser muy bajo y, como mencionamos, la salida del controlador no es suave. Y la única forma de hacerla un poco más suave es aumentando el ancho de la histéresis. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, ese lo comenté ahí con la lección interactiva para que se recuerden de revisarla porque no está en la presentación. Entonces, ese es como el control más sencillo, apagar y encender una bomba de agua o apagar y encender un calentador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ir a trabajar con algoritmos de control continuos. Vean que el anterior era, podríamos decir que es discreto porque la señal de control solo tomaba dos valores, o alto o bajo. Estos que vamos a ver a continuación permiten que la señal de control tome diferentes valores. ¿De acuerdo? Entonces, el primer algoritmo que vamos a ver ahora sí, continuo, es el algoritmo de control proporcional, conocido como control tipo P. Y entonces se llama así porque si observamos la ecuación, vean qué bonita la ecuación. Dice, la señal de control es la ganancia proporcional multiplicada por el error. Entonces, ustedes han visto que en muchas tareas sale ganancia proporcional, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Porque vean que la señal de control, cuando usamos una ganancia KP, la señal de control es proporcional al error. Es por eso. Y tiene sentido esta ecuación. Si ustedes lo piensan, sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo siguiente, si el error es muy grande, si el error es muy grande y ustedes multiplican por una ganancia, ¿cómo va la señal de control? Un valor grande. Sí. Entonces, tiene sentido, ¿por qué? Porque si el error es grande, la acción correctiva tiene que ser grande. Pero si el error es pequeño, la acción correctiva es pequeñita, hay que ajustar un poco. Y si el error es cero, hay que ajustar algo. No, que si el error es cero, vean que la señal de control, ¿cuánto da? Da cero. Pero recuerden que desde el punto de vista de los sistemas de control, que algo de cero no significa que el valor sea exactamente cero, porque hay que entender esto como cambios. Entonces, si aquí la señal de control da cero, lo que está indicándome la ecuación es que la señal de control no está cambiando, está en un cierto valor, pero no va a cambiar. ¿De acuerdo? De hecho, es mucho mejor ver la señal de control de un controlador proporcional de la siguiente forma. Uno la podría ver así, como Kp por EDT más voy a llamarlo aquí, un V. Este V simplemente es como un offset, ¿de acuerdo? Pero aquí es como un offset en la señal de control. ¿Por qué? Porque típicamente, digamos que estemos usando un algoritmo de control proporcional para controlar el nivel de un tanque. Digamos que tenemos aquí una válvula normalmente cerrada. Queremos controlar aquí el nivel de un tanque. Y, y aquí, ¿verdad? Aquí llega la señal de control U a la válvula. Entonces, vean que, digamos que al inicio, en la puesta en marcha del sistema, yo pongo el nivel en un cierto valor. Manualmente yo ajusto el valor de U. Entonces yo pongo el nivel en este valor. Entonces, vean que si yo lo pongo en este valor, seguramente aquí el error va a ser cero. ¿De acuerdo? Si el error es cero y yo lo multiplico por una ganancia KP, esto me da cero. Pero tiene sentido que la señal de control esté en cero absoluto.
Físicamente no, porque si es una válvula normalmente cerrada, implicaría que la válvula está cerrada y que aquí no va a entrar nada de agua. Entonces, este V es como ese offset inicial. Entonces, si yo sé que mi sistema aquí está en el valor deseado y aquí hay error cero, entonces típicamente yo V lo definiría en esta situación en particular como un 50%. Entonces, ¿qué significa? Que el error es cero en este instante de tiempo, porque lo que yo quiero y lo que está pasando es lo mismo, pero en realidad la señal de control estaría en un 50%. Estaría a la mitad ¿verdad? Estaría a la mitad del rango total de variación, que sería de 0 a 100. Entonces, típicamente a estos algoritmos de control que vienen en la presentación, uno le suma una constante que se ajusta al inicio del sistema de control. ¿Por qué? Porque cuando uno va a poner a operar ya de forma automática el sistema de control, uno quiere que la señal de control varíe, pueda variar hacia arriba o pueda variar hacia abajo para que el sistema de control funcione. ¿De acuerdo? Pues para eso sirve el V, es una constante que vamos a tener ahí presente. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces vean que si analizamos este algoritmo de control en la frecuencia, o sea, si yo le aplico la plaza a esto, me va a quedar UDS es igual a KP por EDS. Y si yo hago el despeje de la función de transferencia, me queda que la función de transferencia del algoritmo de control es simplemente la ganancia proporcional. ¿De acuerdo? Y entonces, ustedes ya sabían que la salida, en el diagrama de bloques que hemos estudiado, la salida ante cambios en la referencia, podíamos verlo con la función de transferencia C por P entre 1 más C por P. Entonces ya podríamos poner aquí quién es ese CDS. Y aquí en relación con la perturbación, que sabíamos que la salida en términos de la perturbación varía como P entre 1 más C por P. Entonces vean que cambiamos la CDS por la ganancia KP. ¿Estamos bien, Manuel? Excelente. Y entonces vean qué bonito. En este ejemplo, vean que la planta P a controlar era una planta de orden 2. 2 entre 2S más 1 por S más 1. Vean que el controlador es proporcional. Se hizo un cambio en la referencia en T igual 0. Vean que casi no se nota. Así que en la tarea, ¿verdad? Cuando hagan el cambio en la referencia, es mejor hacer el cambio en la referencia en T igual 1, ¿verdad? Para que se note bien el cambio. Entonces, ¿qué pasa si yo escojo un valor de Kp igual a 1? Vean que se genera la gráfica moradita, así responde el sistema. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba toda esta diferencia respecto a la gráfica moradita? Es el error permanente. Muy bien. ¿Qué pasa si aumento el valor de Kp con ese error permanente? Se va haciendo más pequeño. Vean que con Kp igual 5, ya el error, esta diferencia es más pequeñita. Pero, ¿qué otra cosa sucede cuando aumento Kp? A ver si lo observan. Ajá. Bueno, el sobrepaso máximo aumenta y el sistema cada vez tiene más oscilaciones. Entonces, pregunta, ¿será que aumentando el valor de Kp podríamos llegar a tener un error permanente nulo? Mm, La pregunta del millón, no mentira. Correcto. Bueno, no correcto porque no está del todo bien, pero no se podría tener un error nulo. ¿Por qué? Porque antes de que pase que el error sea nulo, el sistema va a oscilar muchísimo y se va a inestabilizar. O sea, primero sucede que se inestabiliza cuando uno trabaja con un valor de Kp muy grande. Por eso es que vean que un valor de Kp muy pequeño no sirve porque el sistema responde muy lento, pero un valor muy alto no sirve porque puede hacer que el sistema oscile mucho y se inestabilice. Entonces habría que buscar un valor
intermedio. Y eso es lo chiva o lo bonito de los sistemas de control. Y uno tiene que diseñar para que el sistema se comporte como uno quiere, con un cierto sobrepaso máximo, un cierto tiempo de asentamiento y un cierto error permanente. Aquí claramente el controlador proporcional no va a permitir que el error sea nulo. ¿Ibas a decir? Sí. Ajá. En el proyecto de señal 2, Ujú. cuando uno aumentaba mucho La la ganancia, ganancia, pasaba el disminuía el error o se pues tenía mucho el inestable. error, pero el problema es que el por inicio se saturaba el Arduino. Ajá. Era lo mismo, uno por otro. Ya lo pasaba lo mismo. Sí, que es algo muy importante cuando uno diseña un algoritmo de control, estar revisando la señal de control para evitar que se sature. Pero de hecho, ahorita, más adelante, vamos a ver un mecanismo para corregir la saturación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Buenísimo, entonces aquí viene el error permanente. Entonces, ya voy a terminar con un ejemplo de esta parte del controlador proporcional. Eh, Voy a ponerlo por acá, ¿no? Ujú. Entonces, en el controlador proporcional, no corrige el error permanente, ¿verdad? No corrige el error permanente. Físicamente, ¿cómo podría verlo uno? Ya con este ejemplo termino. Yo podría tener un tanquecito. Bueno, voy a poner aquí una válvula normalmente cerrada. Aquí viene la señal de control U. Aquí viene un caudal que entra, la variable manipulada. Y aquí tengo el tanque. Aquí tengo una válvula de apertura manual. Yo quiero controlar aquí el nivel del tanque. Entonces, imaginen el siguiente escenario. Ustedes saben, ¿verdad? Que la señal de control es Kp por EDT más V. ¿De acuerdo? Y digamos que V, que es el offset, lo seteamos en un 50% al inicio. Entonces, yo les doy en el examen la siguiente pregunta. Entonces, les digo lo siguiente. Bueno, vamos a ponerlo como así. Inicialmente el nivel del tanque estaba en un 50%. Yo cambio la referencia a un 70%, 70%. Y digamos que mi señal de control inicialmente estaba aquí en un 30%. Esta es la señal de control UDT. Eh, bueno, no estaba en 30, digamos que estaba inicialmente estaba aquí en 60. Esta es la señal de control U. Bien, UDT. La señal roja es la referencia. Y digamos que la salida es esta señal verde. Vean que inicialmente, esta es la salida de la verde. Inicialmente mi sistema tenía error cero. Yo lo ajusté manualmente. La salida y la referencia están en el mismo valor. Entonces, pregunta, ¿será posible que cuando cambia la referencia mi sistema de control haga esto? Bueno, más que por el sobrepaso, por qué no podría pasar esto? Eso no va a pasar por la ecuación. Vean lo que pasa. Digamos que inicialmente ustedes tienen el tanque en 50, la referencia en 50, el error es cero. Si ustedes cambian la referencia a 70, ¿qué pasa con el nivel del tanque? ¿Qué tiene que pasar para que el error sea cero? Tiene que aumentar. Y para que aumente, ¿qué tiene que pasar con la válvula? Tiene que abrirse más. Y para que se abra, ¿qué tiene que pasar con la señal de control? ¿Tiene que?
tiene que aumentar. La ecuación permite que la señal de control aumente. Vean que aquí al inicio el error sí, el error va a ser grande, ¿verdad? Entonces la señal de control va a ser esto. Pero ¿qué pasa cuando ya se estabiliza y el error es cero? ¿Cuánto da la ecuación? Si E de t tiende a cero, entonces ¿cuánto da UT? Va a dar 50. Entonces tendrá sentido físicamente que la señal de control aumente, pero que luego vuelva a caer en el mismo valor. No, porque cuando usted abre un poquito más la válvula, ¿verdad? Usted la va a mantener en una posición más abierta respecto a la posición original, antes del cambio en la referencia. O sea, la válvula tiene que quedar un poco más abierta para que el nivel del tanque se estabilice en un valor más grande. Pero la ecuación me dice, cuando ya el sistema se estabilice, usted va a tener el mismo valor de la señal de control que antes. Vean que la señal aquí estaba en 50 y aquí se estabilizó en 50. Y eso no es posible, porque físicamente para que el nivel del tanque se llene más, usted ocupa que la señal de control sea más grande y se estabilice en un valor mucho más alto, para que la válvula esté un poquito más abierta. Entonces, así físicamente, digamos que por contradicción, uno podría mostrar que efectivamente el controlador proporcional no puede garantizarme un error nulo. Buscas como un equilibrio donde el error no es, o sea, donde el error es apenas lo que ocupa para que la señal se mantenga constante, algo así. Sí, o sea, él va a tratar de generar una señal de control, pero nunca, digamos, nunca va a ser posible que el error sea cero con él. Pero él sí va a hacer que el sistema se estabilice. Se estabilice en cuando el error ya se vuelva constante. Digamos, aquí lo que pasaría es que él abre un poquito más la válvula, ¿verdad? El, el algoritmo de control porque detecta el error, pero ya queda como en cierto punto, ¿verdad? Se ocuparía, vamos a ver, él lo que va a hacer es que va a hacer como un cambio muy abrupto de aquí, porque vean que aquí el error sí es positivo, ¿verdad? Él es positivo, pero matemáticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que físicamente la señal de control va a ser esto, así. Y físicamente, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer el sistema real. Pero físicamente, para que el error sea cero, usted necesita un UT todavía un poquito más alto, ¿de acuerdo? Se ocupa una señal de control un poquito más alta. Entonces, por eso es que, como es, el sistema nunca va a corregir el error. Aquí observa más claramente con la ecuación. Vean que cuando ya el sistema se estabiliza, ¿verdad? Eh, bueno, aquí como el sistema se estabiliza en un valor que no es el nivel deseado, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí va a tener un valor mucho más grande, ¿verdad? Porque hay un cierto error por Kp más 50, y aquí se va a estabilizar en 70, pero no va a ser capaz de corregir el error porque si lo hiciera, ¿verdad? Si lo hiciera, la señal de control debería volver a 50, que es lo que matemáticamente dice la ecuación, pero no es posible que vuelva a este valor, ¿de acuerdo? Más adelante veremos una variante del algoritmo de control que sí nos permite corregir ese error. ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Ahí para filosofar con este ejemplo. Entonces, bueno, quedamos hasta acá y en la siguiente lección continuamos.